la conversación, yo quería como partir por hablar de algunos puntos en común que me parece como percibir entre sus respectivas películas, teniendo, ¿cierto?, cada uno como un estilo súper propio y marcado. Por ejemplo, en ambos casos existe un trabajo con no actores o actores no profesionales, o personas, digamos, ¿cierto?, que se interpretan a sí mismas en su respectiva película. En el caso tuyo, bien entiendo, por ejemplo, que en Aicha hay un trabajo hecho con los chicos lustrabotas de La Paz, y en Maleza, Nacho, hay, si bien está el personaje ficticio, ¿cierto?, que interpreta el Cristian Luna, que está como en el centro de la historia, este personaje se desenvuelve en un espacio real e interactúa con las personas que lo habitan, digamos. Entonces, si nos pueden contar un poco, primero, de dónde viene como la necesidad o la idea de recurrir a este recurso, y luego cómo es la aproximación a ese trabajo con no actores, cómo es el proceso. ¿Comienzo yo? Ah, em, a ver, yo siempre, bueno, no sé si siempre, pero he trabajado con con actores naturales. Me parece que en el cine que creo, me gusta hacer retratos, digamos, acercarme de la forma más cercana al medio que quiero retratar, ¿no? Entonces, por eso los actores naturales te ayudan a tener esa cercanía. En este caso, el trabajo Aicha fue más que sí, se convirtió en un cortometraje, pero fue una búsqueda más experimental. Y yo estaba tratando de conocer un poco el universo de La Paz, el universo de los lustrabotas. Yo estuve viviendo un par de meses en una casa ocupada con chicos lustrabotas y haciendo clases de cine con ellos, impartiéndole clases de cine. Y por una necesidad de estas cosas como más de la industria, mi intención es, bueno, ahora estoy trabajando en un largometraje con chicos lustrabotas, necesitábamos tener imágenes, entonces, para presentar en un fondo. Y ahí salió esta urgencia de en una semana tener que filmar. Y, y de ahí vino, bueno, hicimos una convocatoria, ya conocíamos muchos chicos, los invitamos y fue como tan solo grabar una situación, ¿no? Y ahí fue, nada, ese impulso de ir y crear rápidamente como esta situación, que yo la guioné rápido y fuimos a trabajar con ellos. Me hubiera gustado trabajar seriamente un poco más con ellos y realmente mostrar más ellos conversando y algo menos guionado, pero fue como fue un impulso más funcional por esta cosa más de este como semi-imagen teaser. Tal vez no pude experimentar más con los chicos, pero desde ahí que comenzó un trabajo que lo he seguido hasta el día de hoy, donde eh, he estado por meses, ya creo que casi un año, ensayando más de una vez a la semana con un grupo de chicos lustrabotas. Son chicos lustrabotas, muchos de ellos nada, son de una situación bastante ahí vulnerable y eso también a veces complica un poco la situación, ¿no? Porque un día puedes contar con ellos, después desaparecen y así. De hecho, una anécdota es que en ese rodaje el protagonista lo perdimos el mismo día, tuvimos como un ensayo previo antes de filmar y había un chico que, wow, a mí me encantaba, que tenía como mucho poder natural y desapareció. De hecho, este rodaje se filmó en 2 días y el primer día prácticamente que solo hicimos la escena esa del interior como de un club nocturno y todo lo otro se tuvo que suspender, bueno, por unas tormentas y porque el actor no llegó, porque lo perdimos y nunca más apareció, perdimos el actor. Y esas son bueno, las dificultades ahí que uno se enfrenta a trabajar con chicos, eh, actores naturales, pero del sector más vulnerable, ¿no? Porque es diferente si tú trabajas con un actor natural que es tu amigo o no sé, por ahí uno puede tener todos los escenarios son complejos, pero digo, uno puede tener un acuerdo, no sé, compromiso tal vez mayor. Entonces ahí tuvimos que llamar a otro chico, que es el niño que sale, y por eso prácticamente no habla, que igual era la idea, pero porque no estaba dentro de los planes, ¿no? Sí.
Em, por mi lado es como bien particular eh, cómo sucede esto, esta necesidad de acercarse a personajes, llamémosle, no sé, es una discusión creo constante en mi cabeza y creo también en el entorno de no actores, actores naturales o actores no profesionales, de cómo llamarlos, porque aún no, creo que no hay nada concreto en cuanto a qué es lo que precisamente te hace llamar actriz o actor, ¿no? Yo creo que cada vez más se posiciona la idea de que el hecho de actuar ya finalmente te otorga esa como calidad de actor o actriz, ¿no? Creo. Pero por un lado, en Maleza sucedió por el hecho que el guión estaba estructurado de esa forma, de que era este actor, Cristian Luna, que bueno, el proceso, el desarrollo de la película hay una cierta confusión, una inestabilidad, no hay mucha certeza en cuanto a si es realmente un actor o no es actor, independientemente está actuando, y que se venía a sumergir en este mundo del centro de rehabilitación cristiana, precisamente en este caso Remar, con algunas de las personas que estaban ahí que sí estaban dispuestas a participar de la película. Nosotros también sucedió algo similar, nos fuimos como a vivir a un centro de rehabilitación cristiana y nos comenzamos poco a poco a inmiscuir en cada una de estas realidades que surgían adentro de este centro y en base a eso también fuimos viendo cómo complementar la historia con lo que sucedía ahí, a quién recurrir, quién realmente quería aparecer. Por otro lado, había muchas personas que no querían aparecer y otros cuantos que estaban totalmente en contra de aparecer. Y en esta situación, con este tipo de personajes, eh, pues creo que depende de los contextos, es como se desarrolla y de qué forma uno genera una dinámica de respeto, ¿no? Depende del contexto y con qué personas están. Y pasaba en esta situación que había personas que se enojaban mucho, que no querían estar realmente, y sabíamos que eran personas que habían estado involucradas, no sé, en asalto, en robo, hasta en asesinato, entonces el respeto tenía que ir infundado de una forma muy particular. Entonces creo que ahí el tino, y creo que esa palabra siempre me gusta esto de ser atinado, el tino que uno necesita, era como ir acercándose a estos personajes y ver si efectivamente funcionaban para lo que buscábamos nosotros. Y así sucedió que apareció Sebastián, uno de los personajes de Maleza, por ejemplo, y que él tenía ganas de participar y así se fue desarrollando el proyecto a la par entonces con Cristian, que era el actor, y con estas personas que estaban alrededor que no eran no actores. Sebastián por un lado, un interno, y el otro que eran como los administradores, como Nelson, otro personaje, o el, 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 el pastor también de este centro, y comenzaban como a generar como un complemento en la película. Y eso sucedió porque, bueno, Maleza se dio así, y porque las intenciones que tenía en ese tiempo, que esta película cuando la comenzamos a crear fue el 2015, algo así, 2016, iban precisamente por ese lado, entonces el guión también se desarrollaba desde esa postura, ¿no? Pero creo yo que finalmente, y ahora que ha pasado el tiempo, como que creo que no sé si tengo la necesidad ni automáticamente mi idea surge en encaminada hacia ese lugar con los no actores, con los actores naturales. Creo que también va a estar determinado por la historia que uno tenga al fin y al cabo y cómo encontrar las herramientas para obtener la máxima naturalidad, realismo, vivacidad, veracidad en la película. Entonces creo yo que antes como que para mí era como muy determinante en ese sentido, como el hecho de los no actores, no actrices, ahí está la naturalidad, está la vida, pero ahora me doy cuenta como que también uno va transformándose y creo que son como al fin y al cabo herramientas, como que no sé, como que hay muchas cosas también que las personas que no tienen como un proceso ya, no sé, o de experiencia o profesional, que dificultan también ciertos procesos, como pasa viceversa por el otro lado, entonces finalmente son como herramientas que uno recurre dependiendo también del proceso o del trabajo de la película que uno está generando. Y en Maleza precisamente fue así, no podía ser de otra forma tampoco. Oye, y en ese sentido, me imagino que son
debe ser distinto como en el caso del trabajo de los dos respectivamente. Pero pasa algo ahí también con el proceso del guión, ¿no? O sea, me refiero en el sentido de que el proceso mismo como de escritura, por así decirlo de alguna forma, no necesariamente como la escritura en sí misma, sino como del cómo se va desarrollando la historia, también pasa un poco como por esta dinámica un poco situacional. En el caso de Maleza, por lo menos, como que hay una gran cantidad de material, como, a partir del cual se empieza como a delinear un poco la historia sobre la marcha. No sé si en el caso de Aicha pasa un poco lo mismo. Sí, mira, no, habla si quería, Ignacio. No, que sentía que hay una cosa que viene determinada también por ejemplo, ciertas escenas, ciertas situaciones, sí estaban determinadas por el hecho de que habían personas que no eran actores, como que creo que hay que como que el tratamiento como que, para mí, cada persona en la vida, cada personaje en las películas, y así también dependiendo de como que la experiencia que tengan, creo que el tratamiento tiene que ser diferente. Por eso muchas veces creo que el formato como de guión, de cómo se hace un guión, o el formato como del establishment de un guión, muchas veces como que fracasa porque se ve enfrente a situaciones, a personajes, a realidades que son, podría llamarlo insuficientes, o por todo el contrario, que son mucho más complejas que el guión en sí mismo. Entonces también ahí uno va como adaptándose a la situación, y por otro lado, eso también complementado con que esta era una película que tenía en sí mismo un guión, pero que era una escaleta más que nada, una escaleta donde nosotros conocíamos ciertas situaciones, pero finalmente lo real, como lo que surgía en el momento mismo de esas situaciones, era finalmente lo que venía a construir, a desarrollar el guión en sí mismo. Yo me sentía como que era un guía de las situaciones, como que yo decía, ok, va a suceder esto en este momento, tú, Cristian, vas a ir de un punto A a un punto B, y le vas a preguntar esto a esta persona. Yo no sé qué te va a responder. Intuía, hay una investigación de por medio, obviamente, pero también siempre pretendiendo eso, como nos preguntaban los nuevos actores, ya, pero ¿qué vamos a hacer? Haz lo tuyo, como que espérate aquí, va a venir alguien. Y así lo dejamos. Entonces Cristian venía con toda una situación detrás y le preguntaba alguna cosa o le decía algo, y la persona también reaccionaba a lo que le preguntaban. Obviamente nosotros manteniendo como un estilo y una forma y supuestas situaciones que sí se podían llevar a cabo y sí podía responder el no actor, porque obviamente yo no iba a provocar que Cristian llegara con una primicia que el otro actor no pudiera como sopesar, que no pudiera llevar a cabo. Entonces, como yo sabía, por ejemplo, que uno de los actores, no sé, estaba encargado qué sé yo, hacer un ejemplo, de la administración o de ir a buscar los confores o de cualquier cosa, le decía al Cristian, ok, anda a tal persona y pregúntale cualquier cosa, y cuando te responda, enójate, o dile que no, no sé, vamos a ver qué pasa. Entonces yo lo seguía y pasaba la situación, y surgía eso, pero bueno, esto bajo una escaleta, obviamente, pero al alero de la realidad, ¿no? De la vida, de lo real, de lo real. Sí, yo creo que me encanta escuchar ahí lo que cuenta el Ignacio, porque creo que justamente como estamos condicionados, sobre todo en nuestra realidad cine latinoamericana, que siempre estamos al límite, jugados, con presupuesto, donde hoy en día yo creo que hacer un guión, así como, y que el guión se represente tal cual, como en nuestro medio, y sobre todo en pelis más de bajo presupuesto, que son están más jugadas en el diseño de producción, es muy difícil. Entonces hay que entregarse, yo creo. No digo que el trabajo de actores naturales, con actores naturales, sea como en función de improvisar o buscar naturalidad inmediata por su representación, ¿no? No, lo digo como que, no sé, a mí me pasó algo similar con el caso, con mi primer largometraje, que eran actores naturales y un actor. Igual, muy parecido al caso de Maleza. Un actor, sí, profesional, el protagonista. O ahora en Aicha, donde, claro, sí, había un guión, pero más que una escaleta, y en verdad como que para mí personalmente me gusta trabajar mucho definiendo el objetivo de la escena, como su función argumental, como qué es lo que, cuál es el verdadero objetivo de esta escena, para qué la estamos haciendo, ¿no?
¿Por qué si yo la saco que se me caiga la peli? O sea, ¿cuál es el verdadero sentido de esto? Teniendo en claro como la idea y la propuesta artística general o estética como de todas las áreas y en función de un objetivo único, ya sea el de la escena o el de la película en general, uno se puede entregar a la improvisación. Por eso yo digo como, la improvisación no existe, entre comillas. Lo más lindo en el cine es ir a buscar la magia, ¿no? Lo natural, lo que sale ahí inmediato, ¿no? Es un momento único que nunca se va a volver a repetir. Me encanta a mí decirle eso a mis amigos cuando vamos a empezar un rodaje, y me acuerdo de hecho en Aicha, que fue como todo tan fugaz, unas 6 de la mañana en el Alto, en, en La Paz. Nos juntamos todos los chicos y me acuerdo que los hice abrazar así como si fuéramos a ir a jugar un partido de fútbol, así una pichanga, así como ya, hoy estamos acá, onda, qué lindo estar con ustedes, nos vamos a entregar un momento mágico, vamos a ir en busca de un momento mágico porque somos los únicos espectadores de algo que va a ocurrir que nunca más se va a volver a repetir. Después la gente va a ir a ver, la gente podrá ver una, eh, una obra terminada, pero ya está, el momento único va a ocurrir acá, así que vamos en busca de ello. Al final fue un desastre ese primer día, no salió nada. Pero lo que quiero decir es que estábamos todos dispuestos a ir a probar. Y como decía ahí el Ignacio, como, ya chicos, caminen acá, hagan esto y vamos a acomodarnos a las cosas que tenemos a mano, ¿no? Y Aicha, por eso al final era una simple situación, pero y mucho más simple, ¿no? No se pudo dar el tiempo en un solo día de experimentar, ir probando cosas, pero como nos agarraba tormenta cada rato, o no, tuvimos que cambiar locaciones, teníamos un chancho que nunca quiso caminar, entonces uno tiene que inventar, o sea, no inventar, digo, en función del objetivo, ir guiando, ¿no? Ir guiando en función de ese objetivo. Sí. Que eso es muy interesante, creo ahí como ligar una cosa, como que a mí siempre me pasa que como que en el cine siempre encuentro las respuestas como en la vida, ¿no? Como que hay, creo que todo está relacionado en cómo uno ejecuta las películas, cómo uno también se desarrolla en la vida cotidiana. Y creo que es súper importante e interesante eso, como al igual que en la vida sucede eso de cuando uno está buscando mucho algo como que no sucede, como que algo que como que parecía que cuando uno se empecina en encontrarlo, como que hay algo que te tranca. Y el momento que uno baja las manos, las cosas aparecen. Y eso encuentro que es como una de las cuantas y miles de metáforas que uno puede como analogar del cine como a la vida, como que uno pasa así. Y eso es como esa magia, como llama Vinco, que es sorprendente, no sé, como que tal vez cuando uno no te ha sucedido cuesta como comprenderlo, pero cuando sucede es como, ¿por qué justo que estoy grabando pasó eso? Así como nosotros nos pasó en Maleza, como, vamos, escápate, como ahora es el momento, ya vámonos corriendo, y una película que tenía como una relación con un aspecto religioso, hacemos que el personaje se escape y justo en ese momento estaban poniendo la Virgen de la Catedral, era como que grabemos la Virgen de la Catedral, entonces esas cosas que son tan hermosas que se producen por eso de estar ahí, no sé. Es interesante esa idea que tiene que ver con lo que iba a preguntar a continuación, porque me llama la atención que a pesar de que exista como esta como apertura, como de dejar el lugar, como para que las cosas sucedan frente a la cámara, como para que se atraviesen, digamos, como estos matices sutiles de la realidad, y poder capturarlos, como que hay que tener una cierta apertura, y aún así al ver sus trabajos, me pasa que tienen rasgos estilísticos súper distintivos, ¿no? Como decisiones, me refiero, con respecto al tratamiento de cámara, por ejemplo, o con la película. Quiero decir como que, por ejemplo, al momento de ver Fuego, yo puedo decir inmediatamente, ok, esta es una película del Nacho Pávez, o lo mismo me pasa con Aicha, como que la vi y dije, esto es súper como del Pinco, ¿no? Como que hay como algo que se transmite como un ejercicio estético que es como súper propio igual. Entonces me gustaría como justamente preguntarles cómo es un poco el proceso de llegar a eso, cómo se da y cómo se termina de afirmar como este vínculo entre lo que se cuenta y el cómo se cuenta. Eh, no sé si quizá hay alguna influencia del trabajo de otros autores, por ejemplo, que haya sido particularmente importante en este sentido.
o aunque no excluyente, sí también tiene que ver como con un tema de una postura específica, como de voy a utilizar tales medios de producción y estos medios de producción determinan tal como operación estética. No sé si se entiende como por dónde va la pregunta. Sí. ¿Hablas tú, Ignacio, o hablo yo? Uf, mira, no sé, yo creo que, a ver, uno constantemente se está, yo creo que cuestionando y está buscando una identidad visual, ¿no? Es como que algo también creo que algo muy visceral, que sale, yo creo que casi hasta como inconsciente, o también que por más que se pueda trabajar y pensar en una propuesta estética en función de cada película, porque cada película es única y cada película va a tener su propia fórmula, desde la escritura, de cualquier índole, ¿no? Desde todos los puntos donde podamos mirar su construcción, va a ser único y diferente, pero el estilo es como un sello que, no sé, y me encanta pensar, decir, oh sí, directores de cine hay muchos, autores hay pocos. Y no sé, yo creo que un desafío que todos tenemos como realizadores es como tratar de empezar a encontrar un poco un estilo. Y obviamente ya casi todo está hecho, ¿no? Entonces como, no es que digo, oh, voy a hacer esto porque esto no lo he visto antes, no, es como algo que sale natural. Y yo, sin pensarlo, no sé, si yo veo, no sé, mi primer corto que dirigí que se llama Durmiente o que, que tiene una búsqueda más profunda, igual creo que el fumigador este es más una situación, pero por más que sea una situación, creo que estéticamente tiene ciertas eh, herramientas, recursos que se repiten, como la utilización de planos fijos, algunos movimientos como zoom in. Y yo creo, no sé, a mí justamente es muy loco, pero había una situación que, como les conté, con el rodaje fue tan difícil y casi todo nos fue fallando en el momento. Yo, el primer día fue un desastre, y fue en 2 días. El segundo día filmamos de las 10 de la mañana hasta las 8 de la mañana el día siguiente, 22 horas sin parar. Y nos juntamos a las 10 de la mañana yo solo con mi amigo que estaba haciendo cámara, con el director de foto, con Francisco. Y le dije, Francisco, a ver, vamos a las 10, y fuimos a esta como fábrica abandonada donde estábamos, y creo que, y robamos muchos planos, y estábamos con la chica. Le dijimos, a ver, Chelsea, se llama, ya, te podemos hacer una foto, un plano así, pero sin bailar, quieto, y no sé, improvisamos, y creo que justamente el momento donde nos improvisamos absolutamente, fue lo que le dio la estructura y el orden a todo el corto, y eso fue una pulsión instintiva, ¿no? Fue como, dale, hagamos planos fijos de acá, de acá, de acá, de acá, un plano de ella, un primer plano, y todo quedó en la edición, porque el otro eran 5 escenas, no sé. Entonces yo creo que al final, inconscientemente, uno va marcando una forma de narrar que se te acomoda, ¿no? Y una búsqueda constante, así. Eso. Sí, yo estoy de acuerdo en eso de esa búsqueda que es constante, como que creo que eso es lo interesante de todo, así del universo, así como que tiene que hacerse una transformación como constante, como que el estancamiento no juega bien en ningún aspecto de nada, así como creo yo. Pero es, es interesante cómo finalmente eso también está ligado a cómo, para mí por lo menos, en el desarrollo y en la búsqueda de, por ejemplo, en la estética y del cine que intento hacer, también en un desarrollo y una búsqueda como personal, ¿no? De mí, de mismo Ignacio Pavé, frente al mundo. Y cómo desde ahí yo posiciono mi nicho para poder contar lo que quiero contar. Y creo que en muchos aspectos, como que, por ejemplo, sucede, no sé, en Maleza, como pasa también en Fuego, pero que no pasa tal cual, pero sí pasa bastante similar en una última película que acabamos de grabar ahora. Creo que en Maleza y en Fuego también hay hartos factores. Creo que por un lado surge también esta como estética de la precariedad, ¿no? Esta estética de que como que ya sucede el hecho de tener una cámara High 8, hacer la película, y por el hecho de no tener dinero para comprar otra cámara más cara o tener alguien que accediera a grabar durante un año, 3 veces a la semana, con una cámara mucho mejor y gratis, por, dame un segundo. A ver, ¿puedes contestar la mía? Eh, y por otro lado también esa como precariedad que de alguna otra forma viene como como a permitir, a provocar también, a permitir como una posibilidad,
sucedió también a mí en particular en Maleza, y que yo creo que también va a ser diferente en cada proyecto, pero en Maleza en particular, que a mí me gusta como aunar como todo lo que viene desde el guión, desde donde yo veo la película, desde donde me presento, donde la aspecto, mi propia película, como que me gusta ese distanciamiento de mis proyectos. Intenté de alguna otra forma abarcarlo esa vez, por ejemplo, y así ha sucedido también ahora en mis proyectos más pronto, los últimos proyectos, pero nació en Maleza, que era esa como necesidad de aunarlo todo bajo un concepto. Y esa vez cuando dijimos, ya, la película se va a llamar Maleza, me comencé a dar cuenta que existía una metáfora muy interesante con respecto a la misma maleza, y de cómo la maleza se comporta en la sociedad, por ejemplo, de cómo las personas ven la maleza. Me daba cuenta que nuestra forma de trabajar también era maleza. Me di cuenta que la forma en que grabábamos y que yo buscaba esta forma un poco más errónea, ¿no? Que se acerca tal vez a un video tal vez más casero, otra forma también era como maleza. Me di cuenta de que nos encontrábamos en el centro del centro evangélico, también eran puras personas malezas. Esa maleza que surge, esa maleza que se crece en todos lados y que constantemente se quiere amputar. De ese cine que hasta el día de hoy se intenta posicionar como al margen, ¿no? Como al cine maleza, porque por más que lo queramos, por más que nos guste, hay algo ahí que sucede, algo que sucede que continuamos como manteniéndolo como ahí, como que pareciera que si ese cine que está al margen se integrara en eso, en esto otro, dejaría de ser el cine que es. No lo entiendo, no lo sé por qué, pero había algo que surgía ahí desde Maleza que venía un poco a guiar también lo que iba a ser la estética de Maleza. Y así también sucedió en Fuego, y cuando dijimos, hablemos, se llama Fuego, tratémoslo todo desde el fuego. La actuación, la violencia, la fuerte, la estética, como que este cortometraje tiene que ser fuego. Y eso ha sido en estos dos trabajos, Maleza y en Fuego, fue desde ahí, ¿no? Por un lado, como desde la precariedad, y también por el otro lado, complementándolo con estos conceptos que un poco, de alguna otra forma, venían a aunar una estética que concluye en lo que son estas dos obras. Obviamente con intereses de por medio, con algunos, no sé si tanto referente, pero con intereses de por medio, intereses estéticos o como gusto estético. Creo que mis referentes no son generalmente como estéticos. Creo que los referentes que tengo tienen que ver con mis referentes son los cineastas como irreverentes, como indómitos, como osados. Creo que ahí va mi referente, como un Jafar Panahi, que teniendo en cuenta que podía caer de años en cana por hacer una película, lo hacía igual, nomás, ¿no? Como personas que hay una irreverencia ante todo, ¿no? Como, creo que por ahí va un poco más mi referencia, más que directamente con lo estético o con el cine en sí mismo. Tiene que ver con una actitud, y que finalmente esa actitud también produce estética, ¿no? Provoca estética. Me tomo, de hecho, de eso último y de algo que mencionaron en lo que estaban diciendo recién para hacer una pregunta más, y luego recojo algunas ahí del que pueda tener el público asistente, si la dejan en el chat. Ya hay una que apareció por ahí. Con respecto, de hecho, a lo que estaba diciendo ahora, Nacho, y lo que decía Pinco también sobre sobre lo que tiene que ver un poco cómo se conecta esto como con los medios de producción, como con los recursos de producción. ¿Cachai? Como lo que decías tú, por ejemplo, Ignacio, como de esta estética de la precariedad, a propósito también de lo que decías, como de estas referencias, como de que si me voy en la cárcel, ¿cachai? Por hacer una película, me voy y ya está, es como hay una postura en eso igual. En ese sentido también hay algo como, hay un vínculo directo con el tema de la producción, ¿no? O sea, me refiero, hay un punto hasta el cual las decisiones estéticas están determinadas por los recursos de producción, o más bien al revés, ¿no? Como que hasta qué punto también como los recursos de producción están determinados por las decisiones que se toman, o una postura que se tenga en términos de, no sé, quizá una posición crítica con respecto a las formas convencionales de producción. No sé cómo se da en un caso y el otro, es el vinco, por ejemplo, que quizá Aicha tiene como apoyo desde un fondo, me parece haber visto como ahí en los créditos. Sí, Ibermedia. No sé, Ibermedia. En el caso tuyo, Nacho, yo sé que ha sido como un proceso largo, por ejemplo, de seguir al Cristian Luna como con una cámara durante un tiempo súper extendido.
Entonces, como quería como que si nos pueden contar un poco con respecto a eso, cómo se adopta, ¿cachai? Esta precariedad, digamos, o estos recursos acotados en la producción para hacerlos parte de lo que es como la postura de la película o incluso la estética de la película. Vinco, ¿se quiere partir tú? Sí, es como lo que yo antes decía, como que cada película tiene su propia método, su propia fórmula, ¿no? O sea, no existe una, o mejor dicho, no existe una fórmula única para hacer una película. Cada película tiene su propio camino, ¿no? De gestación. Y el diseño de producción, a ver, no sé, son muy variables. O depende, creo yo, de cómo uno decide enfrentar a encarar determinado proyecto. Todas mis experiencias previas fueron más similar, digamos, yo creo, a lo que fue Maleza en un comienzo, y este de Aicha, por ejemplo, fue todo lo contrario. Yo me tomé la curiosidad y quería saber lo que significaba hacer un largometraje por las vías, entre comillas, como formales, más establecidas, ¿no? De la industria, como fondos, con fondos y todo eso. Y por esa búsqueda yo me sumergí en un viaje que continúa hasta el día de hoy, que ya llevo 5 años, queriendo filmar mi segundo largo, que es con dineros y fondos, y sí, no hemos ganado ya un montón de fondos y todo. Y si soy sincero, hoy en día estuvimos a 6 días de comenzar el rodaje y lo tuvimos que suspender por la pandemia. Aicha fue un momento, o sea, salió en eso, con un fondo, cuando estábamos ejecutando el Fondo de Desarrollo Ibermedia, ocupamos dinero de ahí para hacer este corto, pero la verdad es que, a ver, lo que quiero decir, me estoy dando mucha vuelta, es como que creo que hay que ser honesto a la necesidad y a la pulsión de cada uno y de la película en sí misma. Como en este caso, a mí me gusta trabajar siempre en base como una metáfora, una idea, algo mayor. Aicha fue un ejercicio que salió ahí que la verdad no sé si me gusta mucho o me está gustando mucho esto de hacer una peli como con tantas limitaciones formales de la industria y de dinero. Es más, yo ahora ya tengo como todo listo, apenas pase la pandemia, me voy a ir a hacer una película donde lo único que sé es el comienzo y el final y voy a estar 4 semanas viajando con 3 personas por Bolivia. Y es como todo lo contrario a la peli que podamos filmar ahora, que es con 300.000, 400.000 dólares y mucha gente y todo cuadrado, es como, no, me detestó. O sea, como, no sé, habrá que filmar ahora, pero creo que uno tiene que ser honesto a la búsqueda, qué sé yo, como cinematográfica. No sé, Aicha no me dejó muy contento con eso, por más que hayan sido 2 días de rodaje, pero por lo mismo, porque si lo hubiéramos hecho de una forma más libre, mejor nos tirábamos una semana con los chicos y salíamos a filmar tranquilos y hacíamos algo, te aseguro que tal vez con un resultado que más enriquecedor. ¿Naso? El mic. Sí, me pasa que también estoy de acuerdo en eso, que creo que cada película tiene que vivir su propio proceso en todos los términos, y de hecho también de producción. Pero a mí en lo particular sucede que eh, me pasó así con este trabajo con Fuego y con Maleza, no así con la última película, que yo tenía la idea y quería también hacer la película sin necesidad de tener fondos, sin necesidad de tener plata. Porque habían muchas cosas, porque a pesar de que no había tenido la experiencia y la oportunidad de trabajar con grandes fondos, sí, tengo como muchos amigos y amigas que sí han estado en esas condiciones y sé lo que es trabajar en fondo y sé que no siempre también es lo mejor, que finalmente uno tiene película para lograr proyectos, pero lo que es como rendir presupuesto, trabajar con grandes equipos, plata que sobrepasan, todo es como una locura que yo dije como cuando escuché eso, decía como, parece que yo no quiero estar en esa situación, como que prefiero no tener plata, estar un poco más como pateando un poco a piedra, pero me voy a abstener de eso. Y así sucedió con Maleza y así sucedió con Fuego. Entonces, finalmente, desde el guión, a mí me sucede, y yo creo que también es interesante cómo uno comienza a producir desde el guión mismo, de la idea misma. Para mí era profundamente importante generar un guión que no necesitara dinero, que no necesitáramos plata.
más que la plata para tomar una micro o para comprarnos un par de panes, no sé, a eso es lo que voy. Y porque intento, como cuando hablamos de no presupuesto, ojo presupuesto, no estoy hablando del bajo presupuesto de los 10 millones, 20 millones de pesos, no, estoy hablando de no presupuesto, ¿no? De 50.000 pesos, 30.000 pesos, o hacer nada, ¿cachai? Entonces como que había una necesidad de estar desde ahí. Y finalmente el guión y la producción se venía también a determinar en base a eso, como cómo desarrollo esta idea, a ver, quiero un auto, pero no tengo un auto ya, no puedo arrendar, no puedo arrendar. ¿Qué hago? Quiero un auto rojo, lo tengo. Ah, tengo un amigo que tiene un auto negro, ya, entonces va a ser un auto negro. ¿Cómo hago este? Entonces, al final, al cabo, uno venía como a desarrollar el guión en base a lo que estaba alrededor y a las posibilidades de, ya sea de amigos que apañen, de cosas que nos pudieran prestar, de situaciones o de locaciones que pudieran estar a disposición, y de esa forma se venía a desarrollar como el sistema, como un poco el camino de producción que íbamos a llevar a cabo. Y eso sucedió ¿cómo se llama? En Maleza en este caso, después sucedió en Fuego, pero no sucedió en en un último trabajo que acabamos de grabar, que al final sí queríamos buscar fondo, no sucedió así, pero igual grabamos la película, sin plata. Y ahí surgió otra cosa que es muy interesante, que bueno, más adelante cuando esté la película, el próximo año vamos a poder hablar mayor en profundo, pero que también surge ahí también esa como, eso que nace de la precariedad, y vuelvo a eso también, como que es muy interesante como al fin y al cabo como eh, esa como precariedad que tampoco la estoy como quiero sobrevalorar y tampoco quiero decir que tenga que ser así, porque finalmente es el camino que cada uno busca. Yo busqué esto y yo me siento como en eso, pero en esa precariedad también hay mucha libertad. Y eso es lo que a mí me parecía muy interesante, como cuando yo estábamos en los conversatorios, por ejemplo, de Maleza o de Fuego, ya no recuerdo en este momento, de Maleza, como que a mí siempre me hablaban, decían como, no, lo interesante es un trabajo muy arriesgado. Y desde ese día me quedó en la cabeza de a qué se referían esas personas cuando hablaban de un trabajo arriesgado. Y después fui posicionándome y dándome cuenta en la vida que era todo el contrario, que finalmente sentía yo, y a mi parecer, desde mi idea, que las personas que realmente toman riesgo son cuando efectivamente tenéis como fondos gigantes que tenéis que rendir, cuando efectivamente tenéis tantas jornadas para terminar una película si no te salís de presupuesto, cuando efectivamente estáis con equipos gigantes que a veces es difícil llevar a cabo, no sé, bueno, por diferentes motivos. Creo que ahí está el riesgo, creo que ellos son arriesgados, yo no somos ningún riesgo, yo me siento libre. Yo decía como, cuando me hacían esa pregunta, pero si yo estaba con Maleza, con mi amigo, con una cámara, grabando tranquilo, nunca asumí un riesgo. Uno comprende que muchas veces hablan de riesgo por esa tal vez dificultad al posicionar este tipo de película en los sistemas de producción y decir, oh, fuiste arriesgado en atreverte en hacer una película de esa forma, teniendo en cuenta que generalmente este tipo de películas no se desarrollan muy bien en términos de distribución. Creo que desde ahí lo decían. Pero me gusta sentirlo así, me gusta verlo de esa forma, que no es un cine de riesgo, es un cine todo el contrario, un cine libre, un cine que no se pone ninguna mochila de nada porque no tiene esa necesidad. Estamos tranquilos, no sé, y creo que eso también es permitido por el hecho de no estar, a veces, a mí en lo personal, en grandes equipos y con grandes presupuestos, como que no tengo problema así como que, hoy no pasó esto, lo grabamos mañana y no nada que perder, ¿cachai? Lo único que perdí es el pasaje de la VIP nomás, como entiendo. Entonces, como que también desde ahí se formula este proceso de producción y también desde esa posición que ya he reiterado, como que creo que me siento cómodo en eso y creo que en lo personal, desde ahí donde pretendo continuar desarrollándome. Pero insisto, son como cada uno, es como bastante, cada película es un mundo, cada humano es un mundo, entonces es tremendamente complejo e interesante ahondar en eso. Oye, a mí quiero acotar que me encantó escuchar lo que dice el Ignacio, esa reflexión, porque mi experiencia ahora que estuve a punto de concretar, digamos, de filmar un largo así como con toda la parafernalia atrás y con todos los coproductores y los fondos y todo un equipo gigante, yo justamente ahora yo sentí como más riesgo también. Como, y por eso salió así como, me salió del alma y llamé a mi amigo y le dije como,
cabros, vámonos en enero si se levanta esta hueva, así como vámonos a Bolivia, tengo tal idea, nos vamos con la cámara, nosotros tres, y vamos a hacer actuar al mismo chico Lustra, lo vamos a hacer tal hueva, y vámonos. Porque quería volver a sentir la libertad y la tranquilidad de hacer algo sin tener que demostrarle nada a nadie, sin tener que cumplir nada a nadie, y de ir a una búsqueda más libre, como porque ahí tal vez tenemos más posibilidades aún que surja lo mágico, que surja la poesía, que al final es lo único. Porque yo pude filmar 4 escenas con el equipo, como de prueba, que hicimos un test así con toda la movida de la peli. Entonces, igual viví la experiencia de 3 escenas con la parafernalia, ¿no? Calles, calles cortadas y toda esa movida. y, y no logré encontrar el equilibrio, no logré encontrar la tranquilidad emocional, espiritual, de poder fluir como director porque sentía mucha presión en el momento. Espero, no sé, tal vez si uno está en ese sistema durante 5 semanas, uno lo puede encontrar y debería encontrarlo, si no, retírate, ¿no?, de ese modelo, porque ese es lo más lindo del cine, pero tal vez después espero decir lo contrario y decir, en verdad es maravilloso hacer cine y no importa creo que eso, a mí me gustaría como director algún día lograr eso y decir, puta, puedo hacer una peli sin nada, con la pura VIP, o irme a hacer una peli con $500.000, ¿no? Como saber adaptarse a los diferentes diseños de producción. Pero nada, me encantó eso lo del riesgo. Lo voy a digerir como, y lograr esa calma, tratar de encontrar, de disminuir ese riesgo en un diseño grande, ¿no? De producción de gran presupuesto. Sí. Bueno, sí, me parece súper interesante la idea igual. Oye, voy a aprovechar de dar la palabra, o sea, voy a leer algunas de las preguntas que han dejado ahí las personas que están asistiendo a este conversatorio. No, parto por la primera. Pues, ¿ustedes creen que los modismos chilenos nos limitan mucho para que nuestro cine sea más conocido a nivel mundial? Me parece interesante a propósito de que, bueno, en el caso de Ignacio, ¿cierto? Obviamente es una producción chilena y cae completamente ahí el tema de los modismos chilenos. Pero en el caso también, por ejemplo, de Aicha, ¿cierto? Tuya, Vinco, que algo que yo agradecí mucho también es como esta, que la forma de hablar, ¿cachai? Como que no está como neutralizada o adornada de ninguna forma, sino que hay como ahí algo como súper como Sí, como real, hablan, ¿no? como que cuesta un poco en un momento y como que te vaya acostumbrando a medida que va avanzando como para ir entendiendo como lo que se va hablando. Eso, pero la pregunta que deja Antonio Vergara entonces es con respecto a eso, si creen que los modismos, ¿cierto?, nos limitan un poco con respecto a la distribución, a la difusión, digamos, del cine. Yo personalmente creo que no, y es algo como muy, tal vez que se ha criticado más en el mismo Chile, no sé, siento que siempre que escucho esa crítica, o hay como una especie de estos como, ¿cómo se puede decir? Como, siempre escucho que el sonido de las películas chilenas es malo, no sé, me encanta a mí conversar con gente X, y yo no vivo en Chile hace muchos años, cine, y luego, ¿y cuál fue la última película que vio? Y me dice, no sé, como que por una convención social se establecen ciertos como aseveraciones, ¿no? ¡Pum! Como, el cine, pero si nos ponemos a pensar y analizamos como así de forma clara, el cine chileno nunca había sido pero tan bien recibido internacionalmente. Entonces, a ver, ahora también nos podemos preguntar que dónde es bien recibido el cine. Bueno, afuera, en el extranjero, donde generalmente la ven franceses, gringos, o digo gringo, gente de no hispanohablantes, donde leen subtítulos, entonces le da lo mismo. No da lo mismo si están hablando con acento, pues oye tío, o che boludo, entonces da igual. Eh, entonces, no sé, ahora también hay otra cosa que para mí no hay nada más
poco conmovedor que ver una película con diálogo hispanohablante con acentos neutros. Es como hoy en día los chicos, los niñitos chicos, muchos niños chicos consumen tantas redes sociales, videos, YouTube, que no sé, mis sobrinos chicos que tienen 5 años hablan como medio con mexicano, hablan con español neutro porque consumen eso. Entonces, yo creo, mi visión es que el cine es un registro, es una forma de un registro cultural de la identidad de nuestras culturas, sea de donde sea. Entonces, yo creo que no hay nada más valioso y qué lindo es ver una peli antigua que ya tiene varios años y ver cómo se hablaba cómo se hablaba en ese momento, cómo habla determinado sector social. O sea, eso, como encontrarle la voz a cada personaje. Cómo habla un personaje en determinado lugar, un mismo personaje en diferentes estratos sociales, así como, entonces, yo creo que eso es lo más lindo del cine, entonces romper con eso me parece un crimen. Ahora todo vale, ¿no? Y todo vale en función del verosímil del universo que uno está construyendo. Entonces, en mi caso, yo agarré a los chicos lustres y que hablen como ellos hablan todo el día, porque si no, no lo hacemos. Creo que por ahí va. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el Vinco también. Creo que no hablaría de limitancias porque va a tener que siempre que ver como con qué es lo que buscan, ¿no? Sí, tal vez hay como algunas personas que buscan como llegar de cierta manera a ciertos nichos y van a necesitar esa neutralidad, que yo no estoy en lo absoluto de acuerdo. Creo que la neutralidad es como una amputación así cultural como tremenda. Creo que, insisto, va a depender de lo que tú queráis mostrar, de cómo lo queráis posicionar. Creo yo que hay, también como dice el Vinco, atrás de los modismos, y que modismo hay en todo el mundo hay modismo también, en México también hay muchos modismos, entonces como los modismos son la cultura, los modismos son una idiosincrasia, son una forma de ser, son el lugar, así también hablan los modismos. Y eventualmente, si es para hispanohablantes, se podrán subtitular en español, y si no lo es, habrán subtítulos en inglés o en otro idioma, qué sé yo. Pero creo que no hay que eliminarlo y que no creo que sea una limitancia en lo absoluto. Y creo que es interesante indagar ahí. También tenemos ejemplos de películas que son históricas, así podemos ver, y que no sé, yo como chileno, no sé, uno ve La Vendedora de Rosas, por ejemplo, y se entiende poco, no sé, es como en los modismos callejeros de Colombia, por ejemplo, lo entienden mucho mejor los colombianos, pero bueno, tendré la ocasión alguna vez de verla subtitular en español, y si no, algo hay ahí finalmente que se está entregando también que tiene que ver con un contexto, con una forma. Y surge por otro lado un ejercicio muy interesante, que cuando uno está en vivo, así, cuando está en la realidad con algunas personas, por ejemplo, con otro acento, sucede mucho que, no sé, si uno tiene una conversación con una persona que tiene un acento muy diferente, pareciera que, no sé, en los primeros minutos uno no va a entender nada. Pero después, así a medida que va pasando el tiempo, después comienza a entender un poco. Y después de 20 minutos, media hora hablando con una persona que tiene un acento totalmente distinto al tuyo, te vas a dar cuenta que sí entiende. Entonces, el cine parece que sucede algo similar. Como que las películas que tienen acentos, por ejemplo, latinos muy diferentes, los primeros 10-15 minutos sí cuesta un poco, pero finalmente uno entra en una, no sé, una relación muy particular que se genera también con las personas, así como en el cine, que sí comienza a entender. Entonces, ese ejercicio, a propósito de unas reflexiones de una persona en un festival, ahí como que lo hemos discutido bastante, es muy interesante lo que sucede en eso, de cómo uno poco a poco comienza a entender, porque también el subtitulaje, aparte de creo ser una amputación cultural, es como, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones es una comodidad gigante. Entonces, uno también tiene que ver desde dónde consume del cine y qué espectador quiere ser, porque es muy cómodo el subtitulaje muchas veces, como que tampoco hay una intención de querer realmente entender. Pero insisto una vez más, va a depender siempre de cómo uno lo quiera posicionar, de qué es lo que quiera comentar, de cómo uno quiera comunicar, y esto es lo que va a determinar finalmente si es necesario llenar o no de modismo, tener garabatos, errores, no sé. Oye, y es distintivo de cada país, o sea, yo creo que los Obvio. diálogos es como parte, es como si fuera un paisaje sonoro, es parte de un paisaje sonoro, le da una textura, un tono a la película único, un universo maravilloso. Y eso le encanta, uno siempre, como decía el Ignacio, uno siempre hace un esfuerzo por escuchar al otro cuando uno no lo entiende. Te pones a hablar con una persona que habla hasta otro idioma y está tratando de hablar español, uno hace un esfuerzo máximo. Entonces, por eso yo creo que también
se recibe también el cine chileno afuera, y a la gente le encanta escuchar hablar a los chilenos. Me encanta, si hablamos rápido, cantado, hablamos muy raro, somos muy raros para hablar. Oye, me voy a saltar, perdón, Luis Troncoso, me voy a saltar tu pregunta para poder juntarla con la que hiciste a continuación. Entonces voy con otra que dejaron acá. A ver, en la muestra se está haciendo una retrospectiva del cine de Carolina Driasola y José Luis Sepúlveda. Se preguntan si sienten que el cine de Driasola y Sepúlveda tiene alguna conexión con lo que hacen ustedes. Compa, ahí. Yo, bueno, es solamente que no, la pregunta la caché muy bien, es con respecto a la pregunta arriba de Luis, No, ok, no, es la que hace es lo que Andrés. pregunto Andrés, sí. Ah, perfecto. Ok, yo creo que eh, en términos como concretos, sí efectivamente podríamos contar en términos estéticos también como una relación, pero yo no sé, yo como generalmente no hago hincapié mucho en esas cosas porque siento que sí hay una relación en todos, como que no, yo creo que hay una relación, por ejemplo, en nuestro cine del mío con el Vinco y así también con el de Pablo, y hay un entramado, un tejido que es muchísimo más complejo de que un director con otro director, una directora con un director, no sé, creo que el tejido es muchísimo más complejo que eso. Pero sí, a mí lo que me hace como, entre comillas, como linkarme con el cine de Driasola de Sepúlveda y que a mí me gusta, y que es lo que dije anteriormente, que tiene que ver con esa irreverencia, ¿no? Y ahí sí yo creo que sí podría decir que hay una relación de una irreverencia en cuanto como al cómo se hace, a las supuestas formas de hacer. Y en eso, obviamente, creo que yo, hay una actitud como que también viene desde esa necesidad de querer contar, independientemente de las trancas o de los muros que existan. Desde ahí sí puedo linkearlo, pero no necesariamente desde la estética o de los personajes o de la marginalidad y todos esos conceptos que están por todos lados y en todo el mundo. Pero sí con respecto a eso de la irreverencia, precisamente generaría una conexión, creo yo. Sí, no, yo me copio las palabras de Ignacio. Igual no soy un gran conocedor del cine de ellos, así que ahora es una gran oportunidad para aprovechar el ciclo, para ver todas sus pelis. No sé, bueno, conozco el Peje Sapo, pero... eh, entonces, no sé, me uno a la... yo podría decir lo mismo mejor pensando en el cine de ustedes, no sé, conociendo Los Resentidos, tuyo, Pablo, conociendo Maleza, que de hecho es una de mis pelis como favoritas que he visto el último tiempo, y es por lo mismo, es por la búsqueda, ¿no? Es como, yo no sé, formalmente tal vez pueden ser diferentes, pero yo sé que al ver esa película yo veo que hay una pulsión mayor por ir a buscar eso, ¿no? Y yo creo que a mí eso me conmueve, no sé, espero que quede retratado en la peli que voy a filmar ahora, que llevo 5 años luchando por tratar de filmarla, ¿no? Y espero que tenga una búsqueda así. En ese sentido, creo que claramente muchos realizadores tenemos eso en común. Okay, bacán. Paso a otra pregunta. De hecho, es una pregunta doble. Voy a juntar ahí dos que había hecho Luis Troncoso. Primera pregunta, si es posible hablar de ficción documental. Y a continuación, a ver, estas derivas fílmicas los aproximan a un cine incierto. Registros que se arman en el proceso de edición, en tal sentido el acto creativo se resuelve en el montaje. ¿Se identifican con esta perspectiva? Eh, Si es alguno de los dos. por un lado, bueno, primero intentando abarcar esto de la ficción documental, yo no creo que es posible hablar de ficción y documental, obviamente, es posible, para poder comprender, para poder entendernos entre nosotros y poder llevar a cabo una discusión con estos conceptos que culturalmente, históricamente nos han inyectado a nosotros, que es la ficción, que es el documental. Pero yo creo que nos encontramos como en un momento como de la historia o del humano donde estos conceptos vienen a ser una evidencia de una cultura gastada en muchos aspectos, ¿no?
donde vemos que estos dos grandes muros de lo que es la ficción y el documental se ven obsoletos ante como un gran océano que está entre medio de estos dos muros, que nos propone diferentes perspectivas y diferentes formas de ver y hacer el cine que van muchísimo más allá de lo que es solamente el documental o la ficción. Y de hecho, aún tampoco incluiría tampoco lo del cine híbrido. Yo creo que ese concepto del cine híbrido, por ejemplo, que a mí no me gusta mucho, a mí no me parece mucho, viene al fin y al cabo a reafirmar lo mismo que era antes del documental o la ficción, como una reafirmación de una mezcla de los dos. Yo creo en un cine mucho más indómito, en un cine mucho más libre, que no se afirma en estos conceptos y que va mucho más allá de eso también, creo yo, por un lado. Y creo que con respecto a esto de la deriva fílmica, y que finalmente, como dice él, esto de que eventualmente se concrete en esto, en el montaje, este tipo de cine, creo que finalmente lo incierto es justo antes de que entre a la cámara esa realidad incierta. En el momento que entra a la cámara, deja de ser incierto, creo yo. Entonces, como que creo que ese momento es tan como efímero que no cuesta hablar de que si existe una certitud o por el contrario no existe. Es un momento demasiado como que no se puede ni posicionar en el tiempo, creo yo. Entonces creo que hay un tremendo trabajo del realizador en el momento de estar ahí, de romper eso incierto, de hacerlo cierto, ¿no? Y por otro lado, obviamente, que el montaje en estos trabajos, que para mí no solamente se mueven en estas líneas, sino que también son durante mucho tiempo y con harto material, el montaje es profundamente importante y es el montajista o la montajista quien viene también a unar y a encaminar este cúmulo de encuentros, de incertidumbre, de encuentro incierto, no sé cómo lo podría llamar. Lo estoy reflexionando también en el momento con respecto a esto de lo incierto, porque algo creo me cuesta comprender el cine como incierto, me cuesta comprender esto capturado dentro de una cámara ya como incierto, como que, ¿no? Pero eso más o menos como una reflexión así como con respecto a eso, hacia lo incierto. Yo creo que hablar del cine, yo ni entraría en una discusión como de hablar para empezar primero del cine, si es documental o ficción y no ficción. Y eso como que ahora con tanto encierro, cuarentena y reflexiones, ¿no? Llevo mucho tiempo solo, encerrado pensando. He estado justamente pensando esto, en el sentido como de que yo trabajo mucho los guiones. Por ejemplo, el proyecto, bueno, ¿no? En mi primera peli también fue una escaleta, no tenía guión, pero la peli que estoy haciendo ahora, y es lo que llevo mucho tiempo pensando en esto, haciendo un guión muy sólido, muy sólido, muy sólido. Y el guión al final es una forma de escritura para hacer una futura representación. Pero ¿cuál es la magia? Y eso es lo que yo sí creo y une mis trabajos y de acá al futuro, por lo menos mi visión de hacer cine en este momento, o mi convicción del cine es como lo que yo les hablaba antes de buscar el momento mágico. Y ahí lo que ocurre, digamos, es que toda esa apuesta o esa escritura o esa búsqueda para hacer una representación, al final lo que importa es la presentación, no la representación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando uno llega al set, y ahí yo creo que se une esto a lo que dice Ignacio, que en la búsqueda de lo incierto, yo no creo en la deriva fílmica. Para mí, mi forma de entender el cine no existe. No existe una deriva fílmica, ¿no? Sería algo impensado y eso no es hacer cine. Porque justamente el trabajo del director, un realizador, o en mi visión de hacer cine es tener una búsqueda y tener muy claro lo que hablaba antes, del objetivo de la escena, por qué estamos haciendo esto, cuál es nuestra búsqueda principal. Y en función de eso, uno establece unos cimientos para el cual entregarse en busca del acto mágico. Y entonces cuando uno va a la búsqueda de la presentación, que es lo que es lo que ocurre ahí y va a ser único. Entonces eso ya no es ni ficción, ni documental, no es nada. Es lo que es. Entonces nosotros vamos a construir una imagen que es algo que ocurre ahí en ese momento, que no sé si eso puede llamar documental o ficción o no. Entonces yo creo que la capacidad que tiene que tener un director, o lo que yo intento hacer, es una sensibilidad muy alta para tener una capacidad de lectura de lo que ocurre en el momento en función de lo que nosotros necesitamos. Y en mi caso, que yo filmo como con muchos planos fijos, yo monto en el set, yo veo el montaje de la película. Y las escenas muchas veces quedan tal cual. Y casi siempre tiro una toma, dos tomas, no sé, nunca creo que he hecho 5 tomas, 6 tomas, no sé, creo que no.
ni en, en el largo que hice El Fumigador fue lo mismo. Entonces como que uno se entrega a lo impensado, a lo incierto, como, o sea, digo, va en busca de algo que ojalá que ocurra algo impensado, ¿no? O darle una indicación a un actor o a otro y para que choquen y ocurra algo espontáneo o mandarlo a hacer alguna cosa que no sabemos qué va a ocurrir, pero al final lo que es y deriva no hay, creo yo. Como es eso, hay que establecer unos ciertos líneas para tirarse, entregarse a fluir, ¿no? Sí. Mira, Daniela García le había dejado una pregunta también. Pregunta, ¿cómo se llega a público con una película de este tipo? Eh, ya, por un lado, bueno, están como los caminos como formales de distribución y donde sí cada vez hay más nichos que sí están aceptando como nuevas miradas, nuevas formas, como que mundialmente hay una como que nos estamos dando cuenta de lo insuficiente que éramos como espectadores y también de lo que supuestamente comprendíamos como cine. Y finalmente eso permite abrir nuevos nichos y nuevos lugares donde poder mostrar este, entre comillas, como este cine, no sé cómo llamarlo, este otro cine. Y por otro lado, que algo que es súper difícil, que tiene que ver también con esta generación de audiencia, que es como un problema que muy, muy grave que sucede en muchos lugares y acá en Chile particularmente también, porque sucede que a mí me ha pasado el caso que Maleza, por ejemplo, la han bajado de algunas salas porque es que la gente no quiere ver esto. Es que si la ponemos, nadie la va a ver porque a la gente no le gusta este tipo de cine. Si nos mantenemos bajo esa misma lógica, obvio que nunca nadie va a ir al cine si las películas no se muestran. Como que hay una necesidad, y creo que yo una responsabilidad muy grande de la realizadora y los realizadores, también de ir, no me gusta mucho esa palabra, encuentro que es un poco paternalista, pero educando, si hay algún sinónimo mejor, a los espectadores a ir comprendiendo que sí existe otro tipo de cine. Y de esa misma forma, ir también discutiendo, por ejemplo, con respecto a la paciencia, al aburrimiento, ese miedo que hay a aburrirse, y así un sinfín de otros conceptos que van de la mano con esto de la generar audiencias, ¿no? Hay una responsabilidad también en los cineastas, no solamente en el hecho de mostrar películas, de hacer películas, de llevar a cabo realidades, sino también de formarnos como espectador. Como esa es algo muy importante, yo creo, de cómo nosotros nos formamos como espectadores, desde dónde vemos el cine, cómo nosotros comprendemos desde que el cine, si lo vemos, cómo lo vemos, es porque hay un bagaje cultural e histórico detrás de nosotros que nos hace verlos de esa forma. Exacto. El hecho de que nosotros veamos una cámara Hi8 y nos parezca un poco más casero, un poco menos como profesional o formal, no es porque hay un acto de magia ahí detrás, no, es porque eternamente desde atrás, históricamente, hay un aspecto cultural que nos dice que una cámara en granulienta versus las otras nuevas cámaras de ahora, Full HD y todo, movida y todo, eso es, entre comillas, supuestamente casero. Entonces, dilucidar y darnos cuenta que somos espectadores, somos los espectadores que somos por un aspecto histórico-cultural es tremendamente importante, de que no somos espectadores y que no vemos las cosas como las vemos porque sí. Hemos sido educados culturalmente así para comprender el cine de esa forma. Es por eso que cuando sale un formato vertical, o es por eso cuando salen nuevas formas de hacer cine, nos atormenta tanto. Y ahí es cuando nos damos cuenta, al parecer no era solamente así, o no eran así las cosas, al parecer hay otras formas. No sé, creo que el camino del generar audiencia, del buscar nuevos nichos de las películas, tiene que ver con eso. ¿Y cómo se llega al público? Dándole nomás, como buscando, llamando, proyectando, no limitándose solamente por los procesos de producción, de distribución convencionales,
yendo a proyectar a los colegios, yendo a proyectar a la calle, yendo a la junta de vecinos, abriéndonos las oportunidades, porque también necesitamos y tenemos que ir más allá de lo que nos permiten y de lo que nos presentan, creo yo, como cine. El cine surge, hay un problema de audiencia en Chile, donde las propuestas que nos van a dar y las opciones que nos van a dar de proyecciones siempre van a ser insuficientes, siempre. Creo yo que uno tiene que ir 10 pasos más adelante de lo que nos proponen. Y ahí va a depender de nosotros, va a depender de nosotros. No podemos poner este problema solo en la distribuidora. Creo que es un problema cultural y que también se entrelaza con otro aspecto, un problema transversal, que va más allá de solamente el cine. Me parece como algo maravilloso, por ejemplo, para complementar, porque el Ignacio lo dijo todo ahí. Como, por ejemplo, estuve trabajando como, ¿cómo se llama? Como programador en un festival de cine en Bolivia, se llama Bajo Nuestra Piel, un festival de derechos humanos. Y algo lindo que hacía el festival es que hacía proyecciones, el cine móvil, hacía proyecciones en lugares, en pueblos de los Andes, donde nunca había llegado el cine, comunidades completamente alejadas de la sociedad citadina. Y resulta que era mucha gente que nunca había visto cine. No había tenido todavía es como la pantalla. Y resulta que la recepción del público, o sea, gente que no estaba, que no habían moldeada por una forma de lectura audiovisual, era maravillosa. Y las películas que llevaba el festival no era los Superman, no era Rápido y Furioso, era justo un cine más mal llamado de autor. Entonces, creo que justamente va ahí como la especie de la formación de audiencia. Yo creo que lo que hay que hacer es lo opuesto, no es formar, sino que es deformar, yo le llamaría. Habría que hacer un proceso de formación de audiencia, como sacar esa estructura de lectura, ¿no? Y entregarse a nuevos patrones audiovisuales, nuevas formas de narrar. Creo que por ahí va. A mí me pasó igual que el Ignacio con mi largometraje El Fumigador. A nosotros, incluso, ¿cuál fue? En un festival en Europa. A nosotros nos cerraron muchas puertas porque nos decían, miren chicos, si cambian el final, si cambian eso, puta, sería increíble, pero no. Nos pasó con agentes de venta, nos pasó o con muchos lugares donde pensábamos publicar, o sea, ¿cómo se publicar? Íbamos a proyectar. Te bajaban por, no sé, crudeza, porque eso no es lo que la gente se va a incomodar. Hay un ejemplo maravilloso y hay una película que es muy bella que se llama 66 Kinos. Seríamos 66 cines, que es del... Ay, he compartido muchas veces con el director porque él a veces ha ido a filmar a Bolivia. Ahora les voy a decir el nombre, pero esa película es un documental de un director alemán, que él hizo una primera película que es como, wow, bien poderosa, y no encontraba dónde proyectar su película, no había espacio, entonces él fue a toda costa y llamó a todos los cines independientes de Alemania, y fue cine por cine, y con su camerita grabando, pidiendo que si podía proyectar su película. Y muchos bueno, de los 1000 que llamó, 66 le dijeron que sí. Y él fue a los 66 cines y grabó su experiencia de proyectar su película ahí. Y hizo una nueva película de esa situación. Es maravillosa. Y es la respuesta, digamos, justamente a esto, como si no hay público, anda a buscarlo, ¿no? Tenemos que crearlo porque es la única forma de poder seguir haciendo cine y abrir la mente de la gente, ¿no? Súper, súper. Me parece súper interesante todo. Me quedó dando vuelta la idea de la deformación de audiencias. Está bueno ese. Estamos casi como llegando al final del tiempo que tenemos. Entonces, bueno, había por ahí una pregunta, pero yo creo que ya se había respondido antes con los comentarios de Vinco y Ignacio. Lo último para cerrar, quería hacer una pregunta, y a propósito también de algo que habían mencionado cuando estábamos hablando de los medios de producción, ¿cierto? Y cómo cómo existe como este cine emancipado, ¿cachai? Que existe como un poco liberado de lo que es como este mecanismo, el sistema o modelo como de industria. A propósito de eso y a propósito del contexto actual en el que estamos, ¿cómo ven ustedes el futuro del cine en lo inmediato y también a mediano y largo plazo? Uf.
Es una pregunta difícil. Yo creo que, bueno, como siempre, esta situación pandémica, yo creo que de alguna forma también va a influir en el cine, en, tal vez más en bueno, primero en la realización en sí. De hecho, ya se han instaurado ciertas normas para llevar los rodajes de otra forma, ¿no? Como para ser más cuidadoso, lo cual ha aumentado el presupuesto de las películas, o también la forma de la distribución y la comercialización de las películas, la distribución, ¿no? El cómo, yo creo que tal vez, a ver, el cine, que es lo más lindo, el acto mágico de estar ahí frente a una pantalla gigante, se va a ver perjudicado, pero a la vez se va a ver, yo creo que un poco más beneficiado tal vez un cine menos convencional, porque la gente se está acostumbrando a como una instancia como esta, por ejemplo, que tal vez antes hubiera sido más difícil tener esta convocatoria, o empezar a consumir cine por plataformas web, estas plataformas VOD o la que sea. La gente ya se está tomando más como una costumbre, se está normalizando esta nueva situación. Y yo creo que ahí podría ser positivo para poder difundir mejor el cine no convencional. No sé, creo que por ahí va. Y yo creo que el cine siempre va a existir porque es como una necesidad para la gente. O sea, como yo no creo, eso es mentira, no, es que ahora la serie, ahora las nuevas plataformas, estas cosas 3D, ¿cómo se llama? La nueva realidad virtual, sí, son nuevos métodos, pero el cine es el cine y yo creo que es imposible que caiga. Sí, yo estoy de acuerdo con Vinco igual, como que obviamente que el evento mismo, el hecho de ir al cine, obviamente se va a ver como tocado y golpeado por esta situación. Tal vez no por mucho tiempo. Tenemos los ejemplos de algunos países europeos que ya están retomando los festivales y las salas están abiertas ya, entonces no debería ser tan lejano ese panorama, creo yo. Tengo bastante esperanza en que prontamente, ya de aquí al otro año, va a poder ir volviendo a cierta distancia, y qué sé yo, volver a ese acto de lo que es ir a ver una película. Y por otro lado, bueno, hay un sinfín de factores negativos y positivos que surgen a la par, pero como que creo que siempre estas circunstancias van a... estas circunstancias como del error, ¿no? De la dificultad. Una situación bastante como poco normal, imprevista, siempre va a ser una posible apertura, ¿no? En todos los aspectos. Y podemos ver cómo va sucediendo en muchos términos políticos, va sucediendo acá en Chile, y eso de alguna otra forma siempre también va a estar ligado también a lo cultural. Creo que hay una nueva forma de ver la vida, hay una nueva forma de ver la política, hay una nueva forma de ver el cine, y que esto, por ejemplo, en particular en Chile viene desde el 18 de octubre, de cómo de alguna otra forma podemos comenzar a iluminarnos en términos artísticos y políticos, y eso con esto de la pandemia nos va a permitir cuestionarnos todo. Desde ya yo creo que estamos en eso, desde cómo hacemos cine, desde por qué hacemos cine, desde para quién hacemos cine. Eh, Creo que eso es lo más como hermoso y productivo en esta pandemia, ¿no? Como cuestionarse, como la fugacidad y lo efímero de todo nos va a permitir como generar un cine mucho más firme y reflexiones más precisas y concretas, creo yo. Mm. Eh, bueno, estamos llegando al final de esta sesión. Quiero agradecerle, Ignacio y Vinco, por acompañarnos en esta primera sesión de conversatorio de la muestra. Muchas gracias por venir, o sea, por asistir, digamos, conectarse a esta conversación y por permitirnos tener parte importante de su filmografía en la sección Cine en Margen. Así que eso, muchas gracias, chicos, de los dos por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias. Encantado de Encantado participar acá. igualmente. Ujú. Quedamos atentos a sus próximos trabajos, de los que nos comentaban hace un rato atrás. Y bueno, le agradezco también a todos los presentes por acompañarnos hoy día. Les recuerdo que pueden ver, ¿cierto?, parte del trabajo de Vinco Ignacio en la sección Cine al Margen de la muestra.
así como también otras películas, hay bastante que ver, que forma parte de la programación y que va a estar disponible, como les comentaba al principio de la sesión, hasta el día viernes de esta semana. Mañana vamos a estar conversando con Carolina Adriasola y con José Luis Sepúlveda a propósito de la retrospectiva que estamos haciendo de su trabajo, que también forma parte de la misma sección Cine al Margen. Eso, muchas gracias por acompañarnos a todos, nos vemos mañana entonces. Nos vemos, gracias. Chao, gracias.